Tras la pandemia, la extinción del cine. La llegada de la pandemia y su extraña evolución han provocado muchas modificaciones en la forma en que las películas llegan a nosotros y la manera y los tiempos en que las consumimos. Desde inicios de 2020, las plataformas de streaming se fortalecieron en muchos sentidos y las grandes distribuidoras han encontrado una mejor manera de colaborar con ellas. Esa situación, sin embargo, ha colocado a los cines físicos en una posición muy comprometida y las millonarias ganancias que antes dejaba un calendario de estrenos muy rígido podrían no volver jamás. Por esa razón, muchos analistas, periodistas, comunicadores y especialistas han vaticinado el final de las salas de cine y anuncian un largo reinado del cine en casa. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Volveremos a las salas de cine algún día? ¿Qué películas veremos? ¿Cómo está la situación ahora? Para entender, analizar y ver hacia dónde nos lleva este largo túnel de la distribución y la exhibición de cine, invité a este podcast a Fernanda Río, directora de promoción de cine mexicano en el Instituto Mexicano de Cinematografía, pero que por su amplia cinefilia y su conocimiento sobre el cineclubismo y la distribución de cine, vino a este podcast a título completamente personal. ¿El cine se dirige a su extinción? De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Ahora sí, Fernanda Río, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cine Garage. Ya has estado aquí, me da mucho gusto volverte a ver, me da mucho gusto encontrarte en festivales. Si a alguien le gusta el cine y le gusta que la gente vea cine, creo que eres tú. Y justo por eso, a partir de una plática en Twitter, creo que eres la invitada ideal para platicar, discutir, entender el tema que estamos proponiendo a través de este podcast. Bienvenida nuevamente, me da mucho gusto verte. Hola, Eric. Sí, yo también me estaba acordando de esa vez que vine por primera vez a Cine Garage. Ya pasó un rato. Sí. Pero bueno, pues me da muchísimo gusto volver a estar aquí. Me siento como muy cómoda y sobre todo de este tema que vamos a hablar, que la verdad ya creo que ya me urgía que alguien me invitara porque ya no podría hablar más de ello en redes sociales y que nadie me haga caso. No, pues justo por eso a mí se me prendió el foco, aproveché tu interés y pues bueno, hablar un poco, como lo decía yo en la introducción de este episodio, hablar un poco, no sé si del futuro del cine o de los futuros de los cines o de cómo se va modificando la cinefilia. Es que lo que estamos proponiendo da para muchísimas cosas. ¿A ti por dónde te gustaría abordarlo? Porque además acabo de revisar el texto que escribiste cuando la pandemia empezaba. Todo esto es un tema de la pandemia, durante la pandemia y que va a mantenerse vivo después de la pandemia, en el que analizabas cómo se ha modificado tanto el consumo de películas como el acto, la acción de ir al cine en sí. ¿Por dónde te gustaría arrancar el tema? Porque hay muchos datos, hay muchos números y hay muchos enfoques. Sí, pues justamente ayer que estaba revisando como toda la información que tengo respecto al tema, si quieren, cuento un poco cómo empezó. Venga. Empezó el 20 de marzo, que todo empezó a caer así como el apocalipsis. Y Hablamos del 2020. 2020, marzo 2020, no sé, para todos es una fecha distinta de marzo, pero el 20 de marzo fue el día que yo me encerré. En días previos ya se habían cancelado muchas cosas y yo me acuerdo todavía de estar en la oficina y recibir 15 mails por minuto de lo sentimos, pero cancelamos el festival o el evento o ya no podemos hacer esto. Y ahorita que estaba revisando todo el 2020, me di cuenta principalmente de que fue un momento muy traumático, ¿no? Y que hablamos mucho sobre eso, hay muchos especialistas hablando sobre el futuro del cine, los cambios, etcétera, pero creo que hasta ahora podemos dimensionar lo fuerte que fue en ese momento ver todo el mundo que conocemos cambiar, ¿no? Sí, Y detenerse de entrada. detenerse, modificarse, justamente es un momento en el que no sabemos qué va a pasar, o sea, tú estás viendo como el principio de algo que puede completamente desbocarse y acabar con la humanidad, o
convertirse en lo que estamos viviendo en este momento, y seguro había muchas líneas del tiempo que no experimentamos, pero bueno, en esta estamos. Y justamente todo empieza en estas, o sea, yo quiero enfocarme un poco, lo organicé como de que empecemos a hablar de qué pasó en el 2020, porque me di cuenta que en los primeros 2 meses, o sea, literal estamos hablando de marzo a mayo de 2020, cambió toda la industria cinematográfica, ¿no? O sea, pasaron una serie de cosas en 3 meses que la industria llevaba esperando 20 años. Entonces, creo que me gustaría empezar por ahí. Claro. Son sucesos que en realidad creo que todos los que lean Screen o Variety o todos estos medios que van, ya sabes, reportando casi minuto a minuto la decisión de todas las empresas. Y yo, o sea, como que creo que mi mecanismo de defensa en la pandemia fue empezar a documentar lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo leía notas y las guardaba y empecé a armar una línea del tiempo de lo que iba pasando. Y creo que uno de los primeros como cosas importantes que pasó o que nos hizo ver que estaba empezando una pandemia fue que se cancelara South by Southwest, ¿no? Fue como la primera cancelación que nos impactó a todos. Esto fue en marzo, o sea, fue literalmente... Inmediato, fue el primer festival que dijo, nosotros no vamos a hacer nada, se detiene todo, y es un festival que da mucha, nada más para contextualizar, mucha proyección al cine independiente, y en donde, para hablar un poco más de nuestro caso, el cine mexicano ha estado siempre muy bien representado de muchas formas. Exacto, o sea, como es un festival enorme, ¿no? Además, o sea, incluye muchas cosas, entonces fue un golpe para Estados Unidos, pero fue una llamada de atención para todos los demás, para lo que venía. No sé si todos recuerdan, pero a unos días después de eso se canceló el Festival de Guadalajara, que eso ya nos tocó aquí como en tierras mexicanas, así de, esto está pasando, ¿no? Porque pues... Fue el año que nos vimos en Berlín, de hecho, ¿no? Sí, yo venía bajándome del avión de Berlín. Claro, sí, yo estoy igual. O sea, el COVID existía ya, además yo bajando me enfermé, no sabía si era COVID, porque no había pruebas de COVID, nadie sabía qué era el COVID, era como un virus chino que nadie sabía qué, ¿no? Pero como yo leo muchas noticias, yo, o sea, sí sabía que desde diciembre, enero, habían cerrado los cines en China, o sea, los cines en China, al momento en el que cancelan South by Southwest, llevaban 3 meses cerrados. Eso es súper importante, porque además cerraron en los festejos del Año Nuevo Chino. Bueno, del Año Nuevo Lunar. Y entonces ese es como el momento de mayor box office para los cines chinos. Entonces ahí fue como esos 2 eventos, o sea, el cierre de los cines chinos y luego esta cancelación del festival, es como empiezan a sonar las alarmas en la industria de que algo grave está a punto de suceder, ¿no? Eso es lo que a mí me empieza a llamar la atención, porque te digo, me acuerdo de estar en la oficina y todos corriendo para todos lados de qué está pasando, y a los 3 días está en nuestras casas, ¿no? Ya así, en cuarentena total. Y pues no había mucho que hacer en la cuarentena, entonces empiezan a salir todas estas notas de todo lo que se empieza a cancelar. No tengo como la cifra exacta, pero en los próximos 3 meses se han de haber cancelado por lo menos 300 festivales alrededor del mundo. Y muchísimos estrenos comerciales. Inmediatamente, ¿no? Algo igual nunca antes visto, las empresas, las compañías productoras grandes, las majors, empiezan a decir, no, yo no voy a estrenar, porque además, si lo pensamos, los cines oficialmente, o sea, como Estados Unidos y México cierran en marzo también. Y vuelven a abrir en México en junio y en Estados Unidos en agosto. Entonces, no había opciones, o sea, en ese momento era como las compañías productoras dijeron, bueno, pues vamos a mover nuestros estrenos, porque además todos pensábamos que era una cuarentena de 1 mes. De 1 mes, de 2 meses a lo más, ¿no? Así, y estamos hablando, creo que este es un dato importante para lo que vamos a desarrollar en el programa. Físicamente no había donde estrenar las películas, o sea, no era simplemente una decisión o por salud o por lo que tú quieras, incluso por planeación económica, que es lo que acaba dominando las decisiones una vez que se abren por primera vez los cines. Físicamente no había donde poder ver esas películas,
no existía una manera de que la gente pudiera ir al cine a ver los estrenos que estaban programados para la primera mitad del 2020. Creo que ese dato es interesante e importante. Sí, claro, o sea, creo que, bueno, por lo menos a mi generación, bueno, y a la tuya, o sea, nunca nos había tocado un momento en el que los cines no existieran, ¿no? O sea, que Ujú. no pudieras ir al cine porque absolutamente el 100% de las pantallas en México y el mundo estaban cerradas. O sea, si tú Ujú. bajas un reporte de Comscore, que es la empresa que lleva todo este registro de las taquillas, aparecen ceros todos esos En ceros. meses. Es muy impactante, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las empresas? Disney traía Mulan y traía The New Titans, ¿no? Y bueno, traía muchas películas, pero me voy a concentrar en Mulan y en Tenet, que son como dos ejemplos que me parecen así que realmente marcaron el 2020, ¿no? Sí. Por distintas controversias. Pero bueno, entonces Disney retrasa Mulan, pero no le, o sea, le ponen una fecha como, bueno, todo va a pasar, y creo que primero le ponen una fecha de abril, y en abril le ponen una fecha de junio, y en junio le ponen, y así, ¿no? Y entonces van moviéndose todos los estrenos, y me acuerdo de una nota así súper alarmista, como hubo 200 y cacho de cambios en el calendario de estrenos en los últimos 2 meses, ¿no? O sea, como nadie sabe qué hacer, estamos hundidos, y los cines, claro, no pueden estar cerrados mucho tiempo porque van a desaparecer. Es en ese momento cuando escribo ese texto que leíste, porque Ujú. empezaron a salir estas notas apocalípticas. De verdad, había una diaria como por 2 o 3 semanas que es el fin del cine, ¿no? Es el fin de las Claro. salas de cine, nunca vamos a regresar a la pantalla grande, y yo enojadísima, ¿no? O sea, porque era como, o sea, soy comunicóloga, y entonces obviamente yo era, no, es que estos nunca han leído a McLuhan, ¿no? O sea, Claro. no porque venga una pandemia y cierre las salas de cine, va a desaparecer la necesidad del espectador de ir a una sala de cine, porque la realidad es que las plataformas digitales no reemplazan la experiencia de ir al cine. O sea, sí reemplazan un servicio, ¿no? Pero no reemplazan la experiencia. Y para que un medio reemplace al otro, debe de absorberlo, ¿no? O sea, debe de Claro. tener su característica y una nueva. O sea, por ejemplo, ¿por qué ya no usamos el VHS? Pues porque el DVD cumplía con todo lo que era el VHS y más. Además, no los tenías Ujú. que regresar, ¿no? Que un ejemplo más claro para entender justo la idea McLuhiana que estás desarrollando, un ejemplo todavía más claro para la gente que no sepa realmente a qué te estás refiriendo con el reemplazo del VHS al DVD, que podría ser incluso muy natural, el teléfono fijo y el teléfono móvil, ¿no? El teléfono móvil absorbe todas las características del teléfono fijo y agrega nuevas cualidades que el anterior no puede proveer por naturaleza. Es decir, lo absorbe, lo modifica, lo hace más cómodo y en consecuencia sí lo sustituye. Exacto. Y también hay otro, o sea, McLuhan habla pues de que también hay un ecosistema, ¿no? O sea, los medios no existen separados, entonces también gran parte de por qué me encanta este tema es porque apunta hacia el futuro, ¿no? Cuando todas Ujú. estas personas súper apocalípticas estaban de que van a desaparecer las salas de cine, yo decía, por supuesto que no, lo que están haciendo es, digamos, tomando un puesto un poco más pequeño en el ecosistema de medios que tenemos para ver películas. Y eso es completamente normal, ¿no? O sea, le pasó al libro, le pasa a la música, o sea, todavía hay viniles, todavía hay discos, y además está Ujú. Spotify, y está bien, ¿no? Claro. Entonces, como que en realidad podemos hablar como de un ecosistema, y eso es lo que yo trataba de reflejar en este texto. Y además incluso hubo gente que me contestó, ay, qué bueno leer esto, porque yo sí opino que va a desaparecer las salas de cine, y entonces ya me convenciste de que no. Y entonces justamente viene un futuro, o sea, que es nuestro presente, Claro. o sea, no me quiero ver como, yo sabía que iba a pasar, pero, o sea, de alguna manera sí se empezaron a adaptar estas como estrategias, porque justo después de que pasa todo esto, como que se cierra todo, se cancela todo, eh, estamos, sí, las salas de cine por un lado, pues claro, llorando, ¿no? Porque pues
No cerrados. tenían público y cuando decidieron abrir no había películas porque todas las distribuidoras decidieron retrasar sus estrenos para cuando se abriera el cine, que fue un poco lo que tratabas de decir hace rato, fue un poco a lo que le jugó Tenet. Tenet incluso se anunciaba como la película que va a devolver a la gente al cine. Más allá de que nos guste Christopher Nolan o no, el momento en el que se decide estrenar la película todavía no estaba, y de hecho aún no lo estaría ahora, acondicionado para que la gente llene una sala de cine, que es lo que requieren ese tipo de producciones. Salas de cine completamente llenas, con gente consumiendo productos de la dulcería. Ahí hay parte de la línea de mercado que está rota y que a la fecha no se ha podido recuperar, pero ese no es el tema. Tenet apostó por estrenarse, no consiguió lo que estaban buscando, pero es parte del proceso de transformación de consumo de películas que estás describiendo. Exacto, Creo. sí, no, sí, y de verdad, o sea, la mayoría de los análisis de todo este tema, creo que su verdadero problema o donde les encuentro el error es que no separan como la situación pandemia y la situación industria cinematográfica. Es decir, sí estamos atravesando por una pandemia que evidentemente está cambiando todo, pero hay que poner una línea de qué se trata de la pandemia y qué se trata simplemente de la industria. Por ejemplo, cuando pasa todo esto de Tenet, ¿no? El único factor que no consideraron fue el miedo. Claro. Es como todo, o sea, no puedes seguir con las mismas estrategias que tenías antes si le metes el factor miedo a la población, porque lo que la gente tenía en agosto de 2020, o sea, ni siquiera nos dieron 6 meses para entender lo que nos estaba sucediendo y ya querían que nos fuéramos a meter a una sala de cine, que yo personalmente fui mucho al cine en el 2021 y me parecen lugares muy seguros porque ya considerando todo, pues sí, claro que son lugares seguros, pero en ese momento no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y no te ibas a arriesgar. Esa es la realidad, ni por Tenet, ni por Nolan, ni por nadie, ¿no? Claro. Y entonces, que también Nolan pues era bastante como presuntuoso, ¿no? Así decir, yo voy a recuperar la taquilla. Creo que además no había ninguna prisa, o sea, sí los cines la estaban pasando muy mal. AMC, la cadena más grande de Estados Unidos, ya le había dado licencia a 26,000 trabajadores porque ya no les podían dar un sueldo. Aquí en México se esperaron un poco más, la verdad, que estuvo bien, porque además en Estados Unidos existe este concepto de las licencias y aquí no, ¿no? Pero, aquí no. Pero bueno, digamos, desde marzo, AMC dijo, ya voy a dar estas licencias porque ya, o sea, no puedo tener aquí a mis empleados, ¿no? Y entonces todas las cadenas de cines empezaron a sufrir mucho en este momento y al mismo tiempo pasaban muchos cambios que estaban como poniendo más en pánico a las salas de cine y a los festivales, ¿no? Que, por ejemplo, por esas fechas ya empieza la gente a decir, ¿qué va a pasar con el Festival de Cannes? ¿Qué va a pasar con los Óscares? ¿No? O sea, como que ya empezó así a muchas cosas porque no hay cines. Y una de las reglas de los Óscares es que las películas que se presenten tienen que haber estrenado en una sala. Toda la gente física, ¿no? Y entonces empiezan todas estas preguntas en la industria y lo primero que sucede, una de las primeras cosas ya en abril, es pues que todo el mundo empieza a cuestionar al Festival de Cannes, si de verdad debería de hacerse, ¿no? No hay respuesta hasta junio, donde oficialmente se cancela, aunque, bueno, todos lo sabíamos desde abril. En abril, los Óscares cambian sus reglas por primera vez en la vida para que las películas que estrenan en streaming sean elegibles. Claro. Lo cual fue así como, porque no sé si recuerden, pero todo esto ya lo habíamos vivido con una pequeña película llamada Roma, ¿no? Roma. y con un señor que antes había dicho que eso no se valía, que es don Steven Spielberg, ¿no? Que tuvo sus razones para decirlo, pero que luego, ante los cambios que estamos describiendo, pues tuvo que desdecirse, ¿no? Porque muchos de los fenómenos que ocurrieron en este entendimiento de la pandemia y en este reajuste de la rutina cinematográfica, ¿no? Berlín, South by Southwest, Cannes, saber que los festivales llevaban un orden y que teníamos un calendario muy establecido, en esa rutina rota y en esa cadena comercial completamente destruida ante el cierre de los cines,
las plataformas empiezan a absorber o a agendar estrenos que antes pertenecían exclusivamente a las salas físicas para poder ver las películas nosotros, para poder ofrecer las películas a través cada una de sus propios servicios. La primera que levantó la mano, porque ya había pasado con Roma, fue Netflix y dijo, a ver señores, si ustedes quieren estrenar aquí, tenemos que reducir la famosa pantalla de, ¿cómo se le llama? Las La ventanas ventana, de explotación. la ventana de explotación que en muy pocas palabras, voy a tratar de hacerlo más concreto, decía, una película antes de pasar, en este caso al streaming, antes ocurría con el VHS, con el beta, con el DVD y después con la televisión por cable y después por la televisión pública. Antes de llegar a esa parte, la película debe tener, eran 90 días en tiempos prepandémicos, solamente en cines, para que luego se vaya a otros lados. Llega la pandemia, rompe todo y las negociaciones con los servicios de streaming hacen que esa ventana se reduzca a 3 semanas. O que incluso, que fue lo que logró Netflix, y es de ahí donde todo el mundo empezó a decir, es que de verdad se va a acabar el cine, hacer un estreno en paralelo, un estreno híbrido que se llama, ¿no? Tener al mismo tiempo la exhibición física en cines y la posibilidad de ver tu película en tu casa, la misma película, pero en tu casa. Netflix fue creo que la primera cadena o la primera empresa que logró este estreno híbrido. Para mayores datos, nada más lo voy a mencionar. Ahí están los números, ahí están las fechas, ahí están las declaraciones, está la investigación de Arturo Aguilar Figueroa, la industria del cine en México tras la pandemia. Aquí les dejo la liga, pero muchas de estos datos y de la secuencia de eventos están marcados ahí, aunque evidentemente tú no los estás dando con mayor simpatía, Fernanda. Perdón que te haya interrumpido, pero Netflix, no, lo digo porque Arturo lo hace de manera muy científica, ¿no? Entonces es mejor platicarlo aquí contigo. Esta transformación en la exhibición provocó que todo el mundo se acordara de lo que había pasado con Roma, que es lo que te interrumpí. Ay, no, no es interrupción, si esto es una conversación, Erika. No, sí, de hecho, a mí también toda mi obsesión, de hecho, con este tema empezó con Roma, que yo escribí justamente la investigación de Roma para el anuario que salió, porque, pues, el anuario del cine mexicano hablamos. El anuario del cine mexicano del 2018. 18. Sí. Porque Roma y Netflix, claramente, son los primeros en hacer esto y se hizo un drama. O sea, fue realmente un drama de meses de notas y dimes y diretes porque creo que realmente la ventana entre salas de cine y el estreno en Netflix fue como de 15 días, 17 días. Muy, muy cortita. Muy corta, y entonces los exhibidores y los festivales bloquean a Netflix, así como tu castigo es que tus películas... Incluyendo Cannes. Bueno, sobre todo Cannes, que es el festival que mayormente defiende la exhibición en salas. Entonces, esto es, haz de cuenta, un paralelo a lo que rompe por completo durante la pandemia todas las ventanas de explotación. O sea, el sistema de ventanas de explotación se rompe, nadie lo va a creer. En abril de 2020, o sea, no había pasado ni un mes. Ni un mes. Y todos dijeron, esta es nuestra oportunidad para que estos cambios que habíamos querido hacer hace tantos años y los cines no nos los permitían, se hagan. ¿Por qué? Porque las majors, las grandes distribuidoras, las grandes productoras, ya casi todas tienen sus propios sistemas de streaming, ¿no? Y no los pueden usar porque los cines no se los permiten. Entonces llega una pandemia y Universal dice, híjole, pues ahí les va, ¿no? Entonces estrenan Trolls World Tour, la 2, en cines y directamente en su plataforma de streaming, en una modalidad de video bajo demanda que no se usa tanto, que es el premium, que es un concepto que ya después conoceríamos mucho mejor, pero ellos fueron los primeros en aplicarlo, que es básicamente un streaming carísimo, ¿no? O sea, un streaming como si estuvieras yendo al cine. Y entonces así ellos
como que justificaban el hecho de que había muy pocos cines abiertos en ese momento, así casi nada, y entonces prácticamente la lanzaron en Premium. Y luego sacan una nota, sale el director de Universal diciendo, wow, hicimos más dinero que con la primera solo en streaming. Y entonces al otro día sale el director de AMC, la cadena más grande de Estados Unidos, y dice, sí, pues entonces nosotros ya no vamos a poner las películas de Universal en nuestros cines. Y entonces empieza el drama de nuevo. y pues es muy interesante porque ahora que estaba revisando, de verdad nos tomó un mes, ¿no? Que alguien tomara la decisión y decidiera iniciar el caos y la anarquía, lo cual estuvo muy bien porque a partir de eso, un mes después, Universal y AMC se reconcilian y firman un acuerdo histórico, nunca hecho, para que las películas de Universal sean las únicas que tengan un tiempo de pantalla, déjame recordar cuánto es. Era muy cortito, ¿no? Creo que eran 2 semanas. Ajá, como 17 días, una cosa así, de salas de cine, o sea, 17 días en las salas de cine de AMC, y luego pasar a Premium, ¿no? Es impresionante que en junio de 2020 la industria cinematográfica ya no era la de febrero de 2020. O sea, ya las plataformas estaban haciendo lo que querían, los cines estaban haciendo estos, que además es muy bonito porque también es algo de alguna manera muy solidario, ¿no? Como que empieza todo este tema de cómo hacemos más dinero porque todos estamos pues, con los números en rojo, pero también cómo ayudamos a los cines. O sea, las distribuidoras también entendiendo que no le podían hacer eso a los cines, ¿no? Ahora, déjame que te interrumpa porque evidentemente tu lado luminoso es mucho más poderoso que mi lado dark. Entonces, quiero dar mi lado dark porque si bien fue una negociación que acaba favoreciendo a mucha gente, entre ellos el público, que es un elemento que antes prácticamente no se consideraba, ¿no? Ni las distribuidoras ni las exhibidoras pensaban en el beneficio real del público, simplemente estaban viendo sus ganancias. Lo que yo creo que empezó a pasar fue una especie, lo voy a llamar así, una democratización de las ganancias. Ya no quiero todo para mí, si podemos repartir lo que las películas pueden entregar en este momento de gran incertidumbre. ¿A qué me estoy refiriendo? Los cines no reaccionaron solos sí porque sí y las distribuidoras tampoco. Los cines, cuando vieron que los estrenos grandes, de los cuales dependen gigantescamente y en donde hacen su agosto, literalmente porque son los estrenos de verano, se estaban retrasando, ¿no? Dijeron, a ver, si yo no tengo películas para exhibir, ¿cómo voy a abrir los cines? No puedo abrir los cines si no hay películas. Y la única manera de que yo vuelva a tener las películas es dejar de tenerlas en exclusiva por 90 días o por 3 semanas. Si las plataformas de streaming y las distribuidoras grandes, las majors, Warner, ¿no? Disney, me están diciendo que me la van a dar por 15 días, prefiero tomar eso a no tomar nada. Y por supuesto, tanto distribuidoras como estudios dicen, ok, te la doy 2 semanas, te la doy 3 semanas y al mismo tiempo voy a tenerla yo en mis servicios de streaming, predominantemente en los premium, que es lo que hizo Disney, ¿no? Disney estrenó con Mulan, no en el servicio Disney Plus, estaba en el servicio Disney Plus más un pago extra para ver la película, es decir, no todo fue bonomía de estos señores. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que muchas películas, en el caso de los estrenos de Netflix, eran revisadas primero por la gente en sus casas y luego en el cine, o viceversa, vistas en el cine y volverlas a ver en su casa. Es decir, la ganancia se distribuye por primera vez considerando al público que ahora no lo aceptan, tiene la inteligencia, fíjate de lo que se dieron cuenta, de poder ver o volver a ver una película no solo en su casa, sino incluso yendo al cine. Nos dieron el beneficio de darse cuenta de que somos cinéfilos reales y que podemos ver películas en distintos formatos, que es un poco lo que estabas planteando al principio, ¿no? Con este otro ecosistema que se está componiendo en donde evidentemente las salas físicas no van a desaparecer.
www.patreon.com/cinegarage. Si ustedes se dirigen a esa dirección en internet, podrán formar parte de la comunidad Cinegarage, un conjunto de personas que, se los agradezco muchísimo, apoyan con sus contribuciones el proyecto Cinegarage y todo lo que de aquí salga hacia ustedes. Hay una serie larga de beneficios, hay cobertura especial de festivales de cine y por supuesto hay crítica y contenido exclusivo para todas las personas inscritas en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, millones de gracias por su apoyo y por el espíritu que nos conectan a Luis Contreras, Héctor Adrián Bello García, Federico Cruz, Rosana Reynoso, Fernando Santamaría Pérez, Juan Jauregui, Viviana Salcedo, Aneli, Astrid Fuentes, Agustín Hernández, Elías Leonardo, Ernesto Pérez, Lili López, Alex Otaola, Ángel Eduardo Villarreal, Ana Tamayo. A ellas, a ellos, a toda la gente que ya está inscrita en el Patreon Cinegarage, millones de gracias. Seguimos trabajando para ustedes. www.patreon.com/cinegarage. Pero además déjame abonarle a tu lado dark, que también tengo Venga. el mío. Claro, no solamente fueron solidarios con los cines, sino que también las distribuidoras saben que difícilmente vas a ganar el mismo dinero en streaming que estrenando en una sala de cine. O sea, que AMC te vete de sus salas es grave, porque las pandemias no son eternas. Entonces, ahí Universal también creo que tomó esa decisión porque dijo, no, espérate, se va a acabar esta pandemia. Y los boletos ¿Y qué vamos a hacer? Exacto, porque los boletos del cine son mucho más caros y rinden mucho más que los clics en las plataformas digitales. Eso es muy importante. La ventana teatral sigue siendo la más lucrativa si se hace bien y si va gente, Claro, ¿no? claro. Porque, pues, a final de cuentas, el streaming, los clics y las suscripciones, por ejemplo, las plataformas que tienen modelos de suscripción, no rinde lo mismo que un premium. O sea, por supuesto que a Trolls le fue bien en medio de una pandemia sin cine. Donde no había nada, claro. Porque estabas pagando un boleto de cine, porque era un boleto de cine y lo podía ver toda tu familia en la misma tele, ¿no? Entonces, digamos que empiezan a tomar estos rumbos, o sea, de ese acuerdo histórico que se hizo en abril-junio de 2020, empendrían muchos más. O sea, al final AMC terminó firmando con Warner, con todo el mundo, ¿no? E incluso, o sea, hay acuerdos con Netflix también para que estrenen en cines seleccionadas sus películas, como que empieza a ser todo tan variado y tan diverso que la verdad a mí me encanta lo que está pasando, porque era muy aburrido, todo el modelo era muy convencional, ¿no? Así de, tienes tu película, que además siempre era una productora, que era una major, seguramente que también distribuía, invertían muchísimo en promoción antes de que la película saliera, se estrenaba en todos los cines, todas las pantallas, acaparamiento total. Todo el tiempo, sí. Sí, aburridísimo. Y pasaban 90 días y ya fuera que antes se fuera a DVD, lo que sea, televisión, o ya streaming, ¿no? Y ya, y era como súper aburrido, porque en realidad no había nada que analizar, simplemente era cuánto gastaba o no la gente en su publicidad, ¿no? O sea, no había grandes cambios. Luego llega Roma, hace todo interesantísimo, rompe con todo. Pero luego tenemos todo un 2019 en el que está todo el mundo preguntándose, ¿y ahora qué va a hacer Netflix, no? Porque en ese momento era Netflix, así como el gran, el gran niño revoltoso que había venido a cambiar todo. Y entonces pasa esto con Universal, luego pasa con Warner, luego pasa con Disney, luego pasa con todo el mundo. Y los cines están preocupadísimos y hundidos, ¿no? Porque no tienen ingresos. Y así estuvimos, la verdad, la mayor parte del 2020. Sí. Ahora, eso es por la parte de los cines, pero ahora viene la parte más interesante, que es qué hicieron las plataformas en este momento, porque las plataformas pues son las grandes ganadoras, ¿no? Claro. Y entonces todos tenían, como dije hace rato, pues la suerte de que la mayoría ya tenían una plataforma digital, ¿no? A mí los casos más interesantes, personalmente, siento que son Disney Plus y Movie, porque la realidad es que los cambios que tuvieron estas dos plataformas
porque digamos, Netflix estaba haciendo lo que ya hacía, Ya, claro. producía. De hecho, ellos fueron los primeros, y lo voy a poner nomás para el dato, en mudar de lo físico a lo digital. Si alguien no se acuerda, Netflix comenzó repartiendo DVDs en las casas de la gente. O sea, así empezó la compañía. Te llegaba tu lista de películas que podías pedir, al día siguiente en tu buzón aparecían los DVDs y tú te los podías quedar el tiempo que tú quisieras. Ellos fueron los primeros en realidad en pasarse al digital, que es donde tienen esta gran explosión. Pero ya en la era digital, los primeros que se empiezan a mover son entre ellos Disney, y Movie transforma, que es lo que estás explicando, su modelo de oferta hacia el público, que es lo que, en donde de nuevo la plataforma se vuelve no solamente interesante, sino propositiva. Sí, digo, yo menciono Disney Plus porque además es. Si uno yo soy fanática de Walt Disney en el sentido de que me encanta como analizar todos sus métodos de negocios. O sea, es muy conocido que Walt dejó grabados en los archivos de Disney cómo se tiene que hacer una película de Disney, cómo se debe de manejar la empresa, etcétera. Hay un canon, sí. Hay un canon, pero no, o sea, no solo de animación o de historias, o sea, no, de negocio. Así se vende, así se compra, así se diversifica, ¿no? Hay unos mapas conceptuales que estoy obsesionada con ellos, me parecen geniales, ¿no? Yo ya sé que es horrible, súper monopólico, lo que quieras, pero bueno, como análisis es súper interesante, o sea, si lo pueden checar, todo está en internet. Pero, ahora que lo descongelen, que nos expliquen, ¿no? Ya ahorita que lo descongelen, que nos dé una masterclass. Pero es súper interesante porque aquí es donde aparece el nombre de Bob Iger, que fue el director de Walt Disney Company desde como 2005 hasta el año pasado, ¿no? Que me parece también así una locura, porque ese señor compró Pixar, compró Lucasfilm, compró Marvel, ¿no? Y él es el responsable de que en este momento Disney sea como este acaparador de marcas y que eso le permita tener un catálogo lo suficientemente amplio para lanzar una plataforma y que en el primer año tenga, no me acuerdo exactamente el número, pero pues rebasaba como los 10 millones, ¿no? Sí. Y entonces es muy impresionante la carrera de Bob Iger, ¿no? O sea, cómo va comprando todo esto. Y además te enteras que en realidad ellos contratan a Kevin Mayer, que era como un experto ahí en tecnología, y desde por ahí del 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero así como 10 años antes, contratan una empresa de tecnología que sería la que después desarrollaría Disney Plus. Entonces, en realidad ellos ya venían como, porque el director previo a Bob Iger se había obsesionado con los parques temáticos, ¿no? Era como su negocio y lo hizo crecer, y él hizo pues todo el Disneyland París y todas estas cosas, pero le fue muy mal y al final lo terminaron sacando de la compañía por obsesionarse con los parques y porque entonces los llevó como a unas grandes deudas, ¿no? Pero Bob Iger entonces entra, compra todo esto y luego deja Disney Plus en la misma situación que Michael Eisner había dejado a los parques temáticos previamente. ¿Por qué? Porque una vez que se lanza Disney Plus era evidente que todo el mundo se iba a suscribir, porque además como otras plataformas las metieron como a los servicios de teléfono y de internet, y entonces nunca sabes cuáles son sus suscriptores reales y cuáles son sus suscriptores que vienen incluidos en su plan. ¿Qué pasa con todas las plataformas, no? Con Claro Video, con HBO Max, ¿no? Pero entonces pues abren Disney Plus y automáticamente se vuelve un hit. Y ellos tienen una meta que neta, yo no sé por qué se la pusieron, de llegar al 2024 con 260 millones de suscriptores, ¿no? Ahorita en este momento, creo que Netflix cerró el 2020 con 193. Sí, no tiene ni siquiera 200. Exacto, ¿no? Entonces era así como, quiero que toda la población mundial casi esté en Disney Plus en 2024. ¿Ven por qué hay que vacunarse? Para que aguante, para que podamos pagar la suscripción de Disney. O sea, Disney tiene planes. Tenemos que ser muchos en 2024. Tienen que vacunarse. Tiene planes para nosotros. Aquí. Sí. Y pagando. Y pagando, además. El problema es que Disney, al igual que Netflix, una cosa que se me olvidó mencionar es que
en el siguiente, ves que las empresas en Estados Unidos miden su rendimiento por cuatrimestres, ¿no? Que yo en realidad los veo más como trimestres, pero bueno, es un concepto de Estados Unidos. Bueno, son como cuatrimestres escolares, ¿no? Que el semestre dura 4 meses, el cuatrimestre dura 3. Ajá, algo así. El Va caso por es ahí. que, por ahí va. El caso es que de abril a junio, Netflix, o sea, solo en esos 3 meses gana más de 10 millones de suscriptores, ¿no? Obviamente, o sea, también en Filmin Latino había 150,000 usuarios concurrentes, o sea, en un mes, ¿no? O sea, todas las plataformas crecieron muchísimo. Y también Movie, aquí es donde da así el gran salto, o sea, como que todos los que ya tenían estas tecnologías las aprovechan, crecen así, pero se disparan. Obviamente Disney Plus también, ¿no? O sea, Disney tuvo como esta gran ventaja de abrir en diciembre de 2019 en Estados Unidos y en la misma fecha en diciembre de 2020. Entonces, en realidad, pues fue subiendo y subiendo porque iba abriendo en más países. Pero reportaron en el último cuatrimestre del 2021 y el anterior que Disney no está levantando. O sea, que hagan lo que hagan, ya están estrenando, ¿no? Salió WandaVision, salieron como todas las partes de Star Wars y de Marvel y la plataforma no levanta, no solo no crece en suscriptores, sino que baja, ¿no? Y entonces ya se había ido Bob Iger de Disney, ya se había retirado y lo regresan y le dicen, espérate, ¿no? Porque se nos está muriendo el negocio. Y yo creo que todo esto está sucediendo porque como le pasó a Netflix en el 2020, hay una gran necesidad de contenido, ¿no? Y entonces el contenido se empieza a producir de una manera caótica entre cuarentenas y nuevas medidas, pero además hay muchos retrasos y el problema es que las personas que consumimos series, me incluyo, hacemos este concepto terrible del binge watching. Entonces se estrena la segunda temporada de Mandalorian y la acabas en una semana. En una semana, claro. Y entonces la plataforma dice, no, ¿qué hago? O sea, a mí esto me tomó 1 o 2 años hacerlo y esta persona la consumió en una semana y a la siguiente semana me exige más y si no le doy más, cancela su suscripción y yo pierdo en la bolsa, ¿no? Entonces, el sistema de plataformas también es muy interesante porque estamos teniendo de nuevo un sistema como de cable, ¿no? Sí. Y se están canibalizando terriblemente, ¿no? Y entonces Netflix era como el rey y aparecen todas estas nuevas plataformas y se lo empiezan a comer y ahora los porcentajes en realidad, pues ya bajó Netflix, ¿no? O sea, ya no domina completamente, ya han subido, pero bueno, el caso de Disney Plus es interesante por eso, ¿no? Surge así, todo el mundo se esperaba una gran cosa y luego a los 3 meses dicen, espérate. Se desinfla. No voy a ver 101 Dálmatas otra vez, ¿no? O sea, como que esperaban, como una plataforma... Que eso es un tema aparte que un día me gustaría platicar también contigo, perdón que te comprometa así abiertamente, ¿no? El hecho de comprar o pagar una suscripción como las que se pagan para Disney Plus, creyendo que tienes esas películas sabiendo que no las vas a ver nunca. O sea, yo no he conocido a nadie que tenga Disney Plus que esté revisando las películas viejas de Disney. Creen tenerlas ahí, pero ni las tienen ni las ven. Es un fenómeno aparte. Movie, nada más para ir caminando hacia el capítulo final de la plática, hace, y no sé si estés de acuerdo, lo contrario. Movie no solo moderniza su plataforma digital, no solo ofrece un menú mucho más interesante para otro tipo de cinefilia, sino que dice, ahora yo también voy a lo físico, o sea, como que le da la vuelta al tema, ¿no? Sí, justamente con Movie, y bueno, luego hablamos de ese tema del catálogo que acabas de decir, porque yo le llamo la enfermedad del catálogo infinito, ¿no? Sí. O la enfermedad Netflix, que es como se promocionaba al principio Netflix, ¿no? Aquí tienes todo, y no era cierto, los catálogos son limitados. No tienes nada, de hecho, sí. Entonces, bueno, el caso es que Movie, como dices, me parece como el ejemplo contrario a Disney Plus, ¿no? Movie existe desde hace años, en algún momento tenía otro nombre, todos los freaks del cine la conocemos perfecto y yo me acuerdo luego así de,
películas rusas de 6 horas, pero que solo las tenías Sí. 30 días ahí, y entonces era como cómo equilibrar tu trabajo y tu vida y esa película de 6 horas que tenías ya 15 días y 10 días, y entonces era muy estresante, ¿no? Y entonces Movie en medio de la pandemia toma esta gran decisión que celebro de abrir su videoteca, ¿no? Es decir, Uh-huh. tienes tu programación de 30 días, que es como la marca de Movie, y además puedes ver películas en su catálogo como en cualquier otra plataforma, ¿no? Pero además son películas increíbles, ¿no? Y entonces eso definitivamente ganó suscriptores y ganó muchísima fidelidad, porque ya no era esta cosa de ir corriendo, pero además Claro. tienes una curaduría especializada de 30 días que pues siempre se aprecia mucho, ¿no? Como este trabajo que hacen en Movie. Y luego empiezan a hacer como esta conexión con el público y a comunicarse de otras maneras, ¿no? También creo que en ese sentido Movie creció mucho como de darse cuenta del catálogo que tenía y empezar a utilizarlo a un nivel de marketing, porque Uh-huh. otro problema que tenemos con el cine de autor pues es que fallamos mucho en el marketing. Todos sabemos que si una película de Avengers cuesta $200 millones, 100 son del marketing, ¿no? 100 extras son del marketing. Sí. Y esas, bueno, y también ese es otro tema. Es que tengo muchas cosas de que hablar, pero no importa. Pero bueno, el caso es que Movie empieza como a hacer mucho marketing, empieza a hacer ofertas, empieza a más o menos como tener colaboraciones con festivales, empieza como a coquetear con varias cosas, pero teniendo algo clarísimo que Disney Plus nunca tuvo, que es su identidad. Uh-huh. Y eso porque incluso había momentos en los que Amazon, o sea, la plataforma de Amazon, tenía las mismas películas que Movie. Y entonces la gente decía, no, Movie se está volviendo comercial. Y yo, no, ¿qué películas son? Fight Club, Claro, ¿no? claro. O sea, no, eso no es comercial, ¿no? O sea, y todos volvimos a ver Fight Club en Movie, ¿no? Claro, es decir, la movida de Movie ayudó a que películas que antes no estaban contempladas en un esquema ultra comercial, de repente se empezaran a infiltrar, lo voy a llamar así, en catálogos que otra gente no había contemplado y que en consecuencia se va a enfrentar a ellas. Estamos hablando de una mejor oferta a partir de todo, para nosotros, público consumidor, que estamos pagando de nuestras suscripciones, el hecho de que hayan explotado, así como lo describiste, el fenómeno del streaming, el acuerdo con el cine, está empujando películas que antes en una cinefilia más masiva no estaban contempladas a catálogos en donde tarde o temprano van a acabar viéndolas. Ese es el tema. Sí, justamente. Que no todo es el caos de se van a acabar los cines, que ya vimos que no se van a acabar, volveremos al espacio físico, la experiencia es diferente, no hay un sustituto para el cine y además hay películas que tu tío, el de derechas, jamás iba a ver, que un día se las va a topar y las va a acabar viendo. Eso va a acabar generando un mejor mundo, ¿no? Sí, se está diversificando todo y la diversidad, la verdad, siempre es mejor para todos. O sea, como que Claro. creo que también tener estas estructuras tan rígidas en las que, pues en el cine, porque además hablemos de eso, el cine era no exactamente el mejor lugar, ¿no? Era el No, estreno de películas comerciales y a ver dónde ves el cine de autor y a ver a dónde llega. todo mundo veía lo mismo. Todo el mundo veía lo mismo, todos éramos una masa homogénea que pensaba igual y veía lo mismo, y eso pues está cambiando y creo que está muy bien, y de hecho es el siguiente paso que hizo Movie, que fue empezar a adquirir películas como presentadas por Movie, ¿no? Como a Uh-huh. apadrinarlas, como a First Cow, ¿no? Shiva Baby, que son películas, por ejemplo, Shiva Baby yo me acuerdo haberla visto en Toronto Digital un día mientras comía, y yo le decía a todo el mundo, es que tienen que ver esta Tienen que película verla. porque de verdad es de lo mejor que vi en Toronto y siento que nadie la está viendo porque todos creen que es un drama adolescente. Y me acuerdo que pasó muchísimo tiempo hasta que Movie la subió, que realmente todo el mundo dijo, wow, me encanta Shiva Baby. Y yo Uh-huh. así de, Uh-huh. bueno, eso fue gracias a Movie, ¿no? Claro. Entonces Movie empieza a hacer esto, primero a padrinar películas y empieza como a generar toda una estrategia de marketing para estas películas que adquiere. Se va a los festivales clase A y compra todas las películas que sabe que van a ganar y que la gente va a querer ver en unos meses, y las estrena a veces antes que los cines, porque Claro. de por sí no llegaban a los cines. Entonces ahí Movie tiene mucho de dónde ganar y se lo agradecemos mucho.
Y luego, ya para cerrar, una de las cosas, así que yo literal leí la noticia y se me cayó la quijada. Lo de The Match Factory. Que fue ya una, o sea, que fue de donde surge este tweet del que empezamos a hablar, porque, o sea, eso, lo que han estado haciendo las plataformas es redefinir estas ventanas de explotación de las que estábamos hablando. La fórmula es parecida, ¿no? Solamente que la están redefiniendo en el sentido de que al comprar Movie, Match Factory no solamente compró el catálogo y toda su parte de distribución, sino que también compró su bracito de producción. De producción, que es algo que Netflix ya estaba haciendo con otros esquemas de calidad, ¿no? Exactamente. Match Factory es una productora, no es gigantesca, pero tampoco es mínima. Si no me equivoco, están en Alemania, Fer. Sí. Match Factory es una empresa, una productora alemana. Entonces, lo que estamos leyendo de esa nota es que Movie va a empezar a decir, oye, apoyemos este proyecto, produzcanlo, y lo vendemos en la plataforma, lo exhibimos en la plataforma, que luego llegará a otros lados, pero de entrada están haciendo lo que Netflix hizo también en su momento, con series, con otro tipo de películas, ¿no? Que están filmando mucho en México, de hecho, ¿no? Lo cual acabó revitalizando la industria, una parte de la industria cinematográfica mexicana. Muy bien lo está haciendo con Match Factory, y eso, dado lo platicado hasta ahora por Fer, nos va a acabar beneficiando a todos. Claro, porque ahora, o sea, teníamos Netflix Originals, teníamos Amazon Originals, teníamos HBO Max Originals, ¿no? Ahora vamos a tener Movie Originals, lo cual, pues para, insisto, la gente cinéfila de, como le quieran llamar, cine de autor alejado de lo comercial, diferente, diverso, lo que sea, nos vemos muy beneficiados con eso, ¿no? Porque, bueno, la nueva fórmula que surge, o sea, de la fórmula que en realidad quiero hablar, que creo que va a ser lo que va a marcar el futuro, es estas dos formas de distribuir que ahora estamos presenciando, ¿no? Que pueden ser, o sea, para empezar, las productoras que conocíamos como las majors ya son también gigantes del streaming. Entonces ya no hay diferenciación. Ya no vamos a estar hablando como de Universal y Netflix, que es el del streaming, ¿no? Ya no, todo el mundo ya tiene su están en el mismo campo, sí. Es el mismo campo, todos hacen lo mismo. Entonces ahora realmente la pregunta es, ¿cómo vamos a realizar los circuitos de distribución y exhibición de las películas, ¿no? Y yo lo que estoy viendo son como dos tendencias muy marcadas, porque es que volvemos a repetir la historia pues eternamente, porque tampoco es como que haya nada nuevo bajo el sol, pero se está volviendo a dividir un poco como el camino como del cine más de autor y el cine más comercial, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Wonder Woman y HBO Max, ¿no? HBO Max en algún punto del 2020 dijo, bueno, yo ya voy a estrenar mis películas en 2021 en el cine y en HBO Max al mismo tiempo y no me importa lo que digan, ¿no? Y digo, todo el mundo puso el grito en el cielo, pero estrenaron Wonder Woman el 25 de diciembre y le fue súper bien. Y tuvieron el doble de ingresos, porque tuvieron el ingreso de la taquilla de los que la querían ir a ver al cine y el ingreso del streaming, que es esto que tú hablabas, Eri, que es podemos decidir, o sea, muchas gracias por darse cuenta que los usuarios y los espectadores podemos decidir Pensamos, dónde, claro. ¿no? Pensamos, y hay cosas que vamos a ir a ver al cine aunque estén en el streaming, y hay cosas que vamos a ver en el streaming aunque estén en el cine, porque decidimos, tomamos decisiones, claro. ¿no? Y entonces esa es una fórmula que yo considero, ¿no? Que es como las películas como de superhéroes o comerciales o que están buscando de un retorno económico, esa es la fórmula, ¿no? Mucho marketing antes del estreno, ya sabes, de que la gente casi está haciendo críticas antes de que la película salga. Desde el póster. Desde el póster, ya están haciendo críticas del póster. El estreno así en un gran fin de semana, así como el día de Navidad o en el verano o lo que sea, y inmediatamente pasar a VOD Premium, ¿no? Para después pasar, porque ahorita ya hicieron otros tipos de acuerdos y entonces ya está entre 17 y 45 días la ventana de salas de cine streaming, entonces entre esos días pues ya pasa como a suscripción y todo su camino. Y la otra fórmula, que es la que están usando todas, pero más bien depende de la película, es la película que está en búsqueda de premios, ¿no? Y como de reconocimiento artístico.
Y aquí, digo, podemos ver, por ejemplo, lo que pasó con Roma y Netflix en su búsqueda de un Oscar, pero también podemos ver ya muchísimas películas de todas las plataformas que lo primero que hacen es estrenar en festivales clase A, ¿no? Entonces, lo primero que la película busca es estrenar en un festival. Y después de que estrena en el festival, estrena en cines hiperseleccionados para cumplir Ujú. con las reglas de todos los premios. O sea, por ejemplo, aquí podría ser el Ariel o el Oscar o el Goya o lo que sea, ¿no? Después de ese estreno súper limitado en algunos cines, pasan inmediatamente como 17, 45 días al VOD y ahí sí puede ser que sea porque pues Netflix solo tiene suscripción, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en la nueva de Sorrentino, o sea, como piensen en estas películas como más de corte de autor de Netflix, creo que todo esto lo provocó Martin Scorsese, no lo sabemos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ese es otro tema pendiente. Hay que analizarlo con más profundidad porque hubo gente que sintió como que Scorsese hiciera como esto de el irlandés con Netflix como una traición, ¿no? Pero bueno, eso es una No, cosa que no, podemos no, no. analizar después, pero yo creo que gracias a él y gracias a Roma es que se toma esta decisión de que la gente tiene derecho a ver las películas en el cine y las películas tienen derecho a ir a festivales y tienen derecho a ganar premios y tienen derecho a tener su vida artística de méritos artísticos como se debe, ¿no? Entonces, empieza Netflix, pero lo empiezan a adoptar todas las plataformas, lo cual me parece excelente, sobre todo para los realizadores, porque me parece muy triste hacer una película y que no se te pueda reconocer, ¿no? El mérito pues, en premios o proyectándose en festivales o simplemente viéndose en una pantalla grande. Creo que lo más importante es que todos tengamos la posibilidad de decidir, ¿no? Que esté disponible Exacto. en todos los lugares posibles para que todos decidamos, porque creo que eso es muy importante. Tenemos voluntad y tenemos libre albedrío y podemos decidir Y qué queremos tenemos, hacer. y tenemos gusto, que es donde, para cerrar este episodio, Fer, tenemos gusto. Es decir, todos los estudios que se han hecho, todas las predicciones que se han hecho, todos los prospectos que se habían realizado hasta ahora, de nuevo, no consideraban al público como personas, como individuos pensantes. No se nos daba la opción de decidir. Y creo que es una opción que se había perdido, evidentemente, prácticamente en todo lo que llevamos del siglo XXI por millones de razones, ¿no? Un sistema político voraz, y rabioso, que va de la mano con un sistema económico que hace lo mismo, en donde entre menos decidimos, más consumimos, sin cuestionar la calidad. Ahora, en medio de todas estas predicciones, en donde se vaticina la desaparición del cine, en donde, claro, bajaron la calidad en favor de la cantidad para tener series todo el tiempo, hay una luz que es justo la que tú estás marcando ahora, Fernanda, y justo por eso te lo quiero agradecer, ¿no? El punto optimista en donde los que salimos ganando somos los consumidores, lo estás dando tú, lo estás desarrollando en este momento, y pues bueno, vamos a dejar pasar unos cuantos meses más, si te parece, nos volvemos a reunir, vemos qué fue lo que ocurrió, vemos si el señor Scorsese tenía razón, yo digo desde ahora que sí, ¿no? Ese señor ha modernizado al cine más veces de las que nos hemos despertado en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Entonces, me da mucho gusto que lo hayas mencionado porque creo que el efecto irlandés y la manera como él está trabajando con Netflix, incluso con negociación con otras plataformas, ha abierto puertas a realizadores que, como dices, eventualmente encontrarán pantalla que antes, por un sistema que estaba muy mecanizado, que estaba muy robotizado, se les negaba de entrada. Entonces, te quiero agradecer, Fer, que hayas venido a platicar con toda la gente de Cine Garage. Te quiero comprometer a revisar el tema en algunos meses, porque luego viene esta otra pregunta de qué estrenamos en físico, en cines, qué estrenamos en solamente en digital, porque está la decisión de Disney de mandar todo lo de Pixar a lo digital, no pasarlo por cines, lo cual creo que es una decisión equivocada, pero Disney se caracteriza por equivocarse y luego echarse para atrás, entonces vamos a ver. Quiero comprometerte para revisarlo en el futuro, Fer.
Sí, claro, pues como te decía, el tema de Disney, la verdad es que a mí lo que me parece es que hay una gran confusión dentro de la compañía por el cambio de Bob Iger a Bob. Es otro Bob, no recuerdo su apellido, pero están como en la transición, ellos lo llaman de Bob a Bob. Entonces hay mucha confusión. Yo tampoco estoy de acuerdo en que estén mandando todo Pixar a Disney Plus, pero ahí es exactamente donde empieza a ser muy interesante este análisis. O sea, la están regando porque, o sea, bueno, lo que hicieron con Black Widow, ¿no? O sea, sí, por tratar de crecer en suscriptores, ese es un movimiento de desesperación y eso es algo de lo que tenemos que, justo me comprometo yo también en el futuro a que lo hablemos, porque hay cosas muy interesantes, porque por ejemplo, hablemos de la labor de programación, distribución y restauración que hace Martin Scorsese desde hace años. Por ejemplo, sí. Y que tan poca gente reconoce, ¿no? O sea, ese señor no solo es un director de cine magnífico, sino que conoce y además vaya, o sea, revitalizado muchísimas áreas de la industria cinematográfica y ni siquiera se regodea en ello, ¿no? Porque muchísima gente no lo sabe. Entonces, a mí Martin Scorsese es un modelo a seguir en cuanto a programador. O sea, él me parece un gran programador, me parece una persona que recupera películas magníficas y que hace un cine increíble. Entonces, tocaste ahí un tema que es importantísimo. Y también lo de Disney, ¿no? Disney, o sea, ¿qué va a pasar con todos estos movimientos de crecimiento? Porque el crecimiento de suscriptores no solo es más dinero, también es una salud en la bolsa, ¿no? En la bolsa, digo, o sea... Bueno, todos me entienden. El caso es que... No, en la bolsa de valores, y sí, ellos solo lo están viendo así. Sí, porque son compañías a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí, yo dejo esta visión súper optimista porque yo desde que empecé a trabajar en exhibición cinematográfica siempre le decía a todo el mundo, es que ya tenemos todo, ¿no? Tenemos cines, tenemos plataformas, tenemos muchísimas películas en México, o sea, voy a hablar en México. Claro. Pero lo que necesitamos es diversidad de opciones, diversidad de películas, diversidad, o sea, realmente todas las bases en el mundo y en México están sentadas para que los espectadores podamos decidir. Y entonces este es el momento en el que estamos ejerciendo esas actividades y pues a mí me emociona mucho, me encantan los cambios que trajo el COVID a la industria, se sufrieron muchos, ¿no? También hay muchos problemas como la depresión en los rodajes por el COVID, por todas las medidas, porque la gente se contagia, han pasado muchas cosas horribles, o sea, también eso no lo vamos a obviar. No lo vamos a obviar. ¿No? Exacto, ha sido un tiempo difícil, pero lo más impresionante es que de una crisis como esta surja la oportunidad de que nosotros como espectadores tengamos aún más derechos, ¿no? Y más opciones y ya ni siquiera en la ilegalidad. O sea, ya podemos abrir las plataformas legales y decir, aquí está la película que quería ver, ¡wow! Claro, y yo lo dejo para el dato, de nuevo dejando el tema para otro episodio. Ya estamos justo con esta variedad y con esta diversidad. Nosotros como espectadores estamos recuperando el poder de decisión, no solo en lo que estamos viendo, sino decir, este mes qué plataforma pago, porque ahora existe esa otra opción, ¿no? De ya no tener todas las plataformas todo el tiempo. Este mes veo Netflix, el siguiente mes veo Amazon, el siguiente mes veo Disney y voy pagando esa suscripción sin necesidad de desembolsar toda mi quincena en las suscripciones donde tengo todo el tiempo, aunque no lo vea todo el tiempo. Excepto los despistados que nunca nos acordamos de cancelar, pero sí. Acuérdense de cancelar. Fernanda Río, mil gracias por haber venido a platicar con toda la gente de Cine Garage. Ya quedaste comprometida, me da mucho gusto verte y pues nos ponemos de acuerdo para el siguiente, ¿te parece? Claro que sí, Eric, la verdad es que me encanta este tema. Muchísimas gracias por invitarme y por fin dejarme decir todas mis teorías locas en algún lugar. No. Al contrario. Y pues muchos saludos a toda la gente que esté escuchando Cine Garage. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.